Yo. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Foot up on the pedal, pushing hard to the metal. Make a deal with the devil. Channel rage through my vessel into something that is special. Energy of a rebel, going up a level. I just wanna be greatness. I could feel changes, turn a new page and tie up my laces. I will be the bravest, break out of my cages. I will not be nameless, I will not be aimless. Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en otra transmisión, gentita bella. Y bueno, como saben, preveíamos que para el siguiente mes iba a salir el insectito de arqueras. Estamos hablando de la segunda generación con sinergia. Y en este caso les diría que esta mantis es muy buena, gente. Bueno, como ya saben, Dean siempre innova. Cada vez que sale un nuevo insecto, pues lo hacen mejor que el anterior. Hoy vamos a ver todas las mejoras que tiene a comparación de la mantis luchadora. Obviamente por las mejoras, amplificaciones que tiene. Porque va con un combo en meta que se está aplicando poquito a poquito, que es el tema de las formaciones con mucho daño crítico. En tema de arqueras, gente, el daño crítico es bien importante para que hagan muchísimo daño. Y esta mantis, pues, tiene un buen diseño. Les diría que esta mantis que añadieron al juego me gusta mucho. No sé si a algunos les guste, pero a mí me gusta mucho el diseño. Y bueno, hoy lo vamos a analizar. También para aquellos que quieran comprarlo, tal vez un poquito más barato, aunque la gran mayoría ya sabe cómo hacer las compras. Tengan en cuenta que hacer compras durante los 5 días que dura el evento, pues te ahorra $50. Si quieres sacártelo hoy mismo, hay gente que tiene suerte y en $300 pues te lo puedes sacar. Es tema de los pescaditos que te vaya saliendo, porque usualmente los nuevos insectos salen en el evento de la fiesta de las hormigas. El fiesta de las hormigas también es un buen evento donde pueden sacar fragmentos de Proata y algunas hormigas que ustedes quieran. Y es importante de que las vayan sacando porque en su momento eran hormigas pay to win, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá. Un buen saludito para el buen Naret, para todos los que están aquí. El buen Legoshi, Ains, Chiquizón, el buen Keylor, Heiner, Besh, Roleidy, Andresito, ¿cómo estás?
Dice, tengo 2 celulares y quiero jugar con diferentes cuentas y no me deja. Chiquizón, ya te voy a dar la solución para eso, ¿ok? Solo déjame, termino con los saludos de todos, ¿ok? Un buen saludito al buen Tejex, Oscar, S. Rabbit, L, Spawn Club, el buen Edmem, ¿quién más falta? El buen Patrick, el buen Ice, gracias por compartir los enlaces, crack, un saludito para ti. El buen David, ¿cómo estás, crack? El buen Saúl, Anderson, JC Calixto, Christopher, Kaneki, el buen Tokarashi, Edward, ¿cómo están? Bienvenidos, gente. Amigo Tony, ¿me regalas el insecto mariposa dorado? Aún soy free to play. Verán, estoy pensando tal vez hacer sorteos para todos los suscriptores de los compañeros ayudantes. Prácticamente me parece que el compañero ayudante, como solo son $5, podríamos hacer cada mes unos sorteitos para todos los suscriptores. Seas miembro del canal suscriptor, participarías. Y como no es tan caro, daría el chance para que puedan participar varias personas. Y por lo menos comprar, porque ya saben que regalar monedas de hormigas con la página del juego es mucho más fácil ahora. Podría hacerlo, lo voy a considerar, les diría, gente, ¿vale? Un saludito para todos, el buen Anthony, Sasa. Verán, hoy estaba planeado el sorteo, ¿ok? Se me había olvidado, ¿cierto? Que hoy venía el sorteo, gente, perdonen. Verán, podemos hacerlo después de la transmisión, el sorteito. O puede que terminemos este sorteo un poco tarde. Y si tal vez terminamos tarde, lo dejaríamos para mañana. No sé qué les parece, gente, ¿vale? A la final, ahí está el sorteo. Son 3 paquetes de insectos. Y hay paquetes de insectos que van a... Bueno, esperemos que el suscriptor que dijo que iba a estar para el patrocinar los paquetes de insecto quiera animarse el día de mañana. Y lo haríamos de esa manera, ¿ok, gente? Solo es cuestión de que estén al tanto. Y por lo demás, todo ok, gentita. Muchas gracias por el apoyo. Dice, yo soy feliz sin regalos. Mi idea es mío, dice por acá. Bueno, no se preocupen. Andresito, mañana dice por acá. Perfecto, perfecto. Si quieren el día de mañana, no hay problema. Prácticamente hoy vamos a analizar todo lo que trae el nuevo insecto, gente. Bueno, ahora sí vamos por acá. Ya saben, el nuevo insectito. Mantis hoja seca se llama. Tiene un buen diseño. Lo han hecho bonito. Esta mantis sí me gusta mucho, gente, les diría. Así hablándoles en serio, esta mantis sí está bien bonita. En el mapa no lo he visto todavía. No sé si ya el buen robot o alguien se lo sacó dentro de la alianza de Cole. Pero por todas las características que tiene y todo, gente, se ve muy bien, gente. Me parece mal, dice, no te creas. Dale, dale, Legoshi. Verán, lo podemos hacer hoy o mañana, como ustedes gusten, no hay problema en esa parte. Solo que tal vez terminaremos muy tarde. Y bueno, podríamos hacerlo hoy, si les parece, gente. ¿Hicieron los sorteos? Todavía no, gentita. ¿Cómo estás, Aileen? Bienvenido, un abracito para ti. Verán, justo estos nuevos insectos salen en el evento de la fiesta de las hormigas. Lo que pasa es que en este evento te obligan a llegar al nivel 15, ¿ok? Y ya Robot está en primer lugar. Eso quiere decir que ya se lo sacó. Déjame ver los paquetes que han comprado. Ya han comprado, gente. Aquí hay full paquetes que ha comprado la alianza de Cole. No solo Robot se lo va a sacar, sino que hay varios jugadores. También tengan en cuenta que ahora con el paquetito que hay de la oferta única con el insecto, que te puede sacar 10 fragmentos. Bueno, acá la cuenta del buen Ared ya la compré el segundo día. Ya la mejoré algunas cositas. Créanme que este insecto, que es... el juego lo llama acompañante o compañero ayudante del insecto. Pues prácticamente les diría que no es tan caro a comparación de las cosas que han ido añadiendo durante mucho tiempo. Por lo demás les diría, gente, verán, estoy pensando hacer sorteos de este paquetito porque a la final vale 5. Y podríamos hacer, qué sé yo, yo patrocino para 5 ganadores y 5 personas podrían ganar un paquete de estos en sorteos, en vez de ser solo un paquete de insectos, gente, que es este. Aunque este obviamente te sacas un insecto que tiene podríamos decir que es más valioso estos insectos. Pero a la final distribuirlo en 5 personas que puedan ganarlo no está nada mal. Y eso pónganle que también pueden ganarse fragmentos, gente. Ahora puedes sacar los fragmentos de las hormigas. Necesitas 200 obviamente para tener una hormiga. Pero de por sí, gente, ya está muy bien. Para que lo vayan chequeando. Dice Cole, ya perdió al final la selva. Verán, viendo esto...
parece que Cole va a planear la última pelea. Si el último enfrentamiento o la última defensa que vamos a hacer no es efectiva y no tenemos buenos resultados, pues prácticamente ya perdemos el evento. Vamos a verlo. Dice, más tarde estoy durmiendo y me lo pierdo, dice por acá Andresito. Es que es por eso que no lo hago tan tarde, gente. Por favor, dice el buen Rolevi. Ahora vuelvo, voy a mejorar algunas cosas. Dale, L, no te preocupes. Pero amigo Tony, tú hablas de The Ants. Dice, ¿para que lo instalen en nuestras cuentas o cómo funciona? ¿Cómo qué cosa? No, Rabbit. O sea, no es que yo sea de The Ants o algo así. Verás, el juego tiene una página donde puedo mandarte monedas de hormigas. Entonces, si tú ganaras, solo me pasas el ID de tu cuenta y yo te envío las monedas de hormigas a tu cuenta. Es lo que siempre hacemos con los ganadores de los sorteos. Dice Tony, el insecto ese es gratis también. Sí, pero sacas muy pocos fragmentos. Verán, esto no me había dado cuenta, pero lo voy a hacer cuando ya renueve las guías y todo eso. Y voy a hablarlo de esta manera. Lo que van a ver aquí es que en la parte inferior te dice que el número de fragmentos del compañero al incubar esta semana son 4. Esto quiere decir que solo puedes sacar 5 fragmentos por semana. Y al mes serían 20. De estos fragmentos, prácticamente es las reglas que te especificaba el evento. ¿Okay? Aquí puedes ver que te puede dar un fragmento del color dorado. O te puede dar de los fragmentos morados, ¿vale? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que de esta calidad morada, ¿okay? De esta calidad morada, vas a poder sacar 5 por semana. Y por mes son 20, ¿vale? Esto a la final es free to play para que lo tomen en cuenta, si es cierto. Pero un pay to win, ten en cuenta que cada día compra 10 con $5, ¿no? Entonces date cuenta, si lo multiplicas por la semana son 70 fragmentos. Entonces los pay to win a la final esto lo van a maxear a tope sin medida. Los free to play pues tienen que tardar bastante tiempo para lograrlo. Tiene un límite, o sea, una vez ya llegues a este límite de 5 por semana, ya no vas a recibir más de eso, ¿ok? No sé si te empiece a salir más morados. Bueno, es el tema de las reglas del evento. Todavía no estoy muy bien al tanto de a qué se refiere con eso del límite. Si solo te limita con los dorados y ya no te empieza a salir morados. Aquí puedes verlo. Aquí dice, cada una de tus primeras 20 incubaciones por semana seguramente te dará un fragmento de compañero, ¿ok? Y por cada incubación subsiguiente tendrás la oportunidad de tener fragmentos, ¿ok? Y a la final son solo 5 por semana. Dice, solo los fragmentos de compañero incubados y obtenidos durante la semana actual se tienen en cuenta en las estadísticas de caída de incubación de esta semana. Obtenidos durante la semana actual. Listo. Prácticamente si ya recibimos y este número se queda en 0, gente, ya no vamos a recibir más fragmentos. Entonces, por eso es que no todo es que el juego te da gratis, ¿no? Bueno, por lo menos dieron la función de tener eso para seguir mejorando las cositas del compañero, por lo menos. Porque si lo hubieran hecho solo pay to win, ahí sí la comunidad se quejaba mucho, gente. Y ya saben que por lo demás es lo clásico. Voy a ver si es que el buen... Uy, por ahí vi paquetes dorados. Parece que se han comprado cosas chéveres. ¿Será que el buen robot ya se lo maxió, gente? Este lo podemos ver aquí en duelos. Déjenme chequear. Uy, ya está cambiando el insecto, gente. Miren esto. Esto ya, el buen robot está cambiando el insecto. Miren esto, ya no lo tiene en la formación. Esto quiere decir que apenas lo está comprando. Parece que está comprando para hacer el intercambio de estrellas, reiniciar los talentos, configurarlo a lo que él desee, ¿no? Ya vamos a verlo en pocos minutos. Vamos a ver el insecto maxeado de robot, ¿no? Por lo demás, bueno, vamos a analizar un poco el insectito, ¿ok? Vamos por acá. Esperen, que se me sale esto con el chat y todo. Listo. Ahí estamos, gente. Ahora sí. Vamos por acá. Listo. Aquí está la mantis. Hoja seca le denominaron, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el meta, gentita? Tengan en cuenta que ahorita con el meta de Bombicina, Inflata, Dolly... Pues Dolly pega mucho daño en salpicadura, te da también daños críticos. Bombi, gente, lo que tiene de especial Bombi es que tiene ese efecto que te deja una marca y que hace que el enemigo pues reciba más daño de habilidad, sea más vulnerable. Tiene alcance efectivo 6, que dependiendo en el rango en el que esté del enemigo pues hace más daño.
Esa es una locura, gente. Ahora, ¿qué pasa? Ese insectito, a comparación de la mantis luchadora, vamos a hacer las comparaciones, gente. Por acá está. Mantis luchadora, lo que te daba era, en el escuadrón, la arquera, en la formación, la tasa crítica al ataque normal, ¿ok? Esto cuando te dice tasa crítica de ataques normales es que cada vez que ataque tu equipo, pues tienes esa tasa crítica adicional, ¿no? Ahora con este insectito ya no vamos a tener el límite de que sea por ataques, sino que cada vez que peguemos críticos, aumente el daño crítico. Te aumenta un 5%. Es diferente el ataque, o sea, el ataque de tu equipo, el que pegue críticos, que tú aumentes el daño en crítico en general. Entonces es como una bonificación adicional a todo. Y eso es muy bueno porque no te especifica realmente que solo sea en ataque, sino que cuando actives habilidades también vas a tener el efecto del daño crítico. Eso, gente, créanme que en tipos de juegos, si ustedes han jugado, no sé, MOBAs o otros tipos de juegos, 5% de críticos o poquito más, pues sí hace la diferencia en el tema de daño de habilidades y ataques normales, ¿no? Eso es lo que limitaba un poco. La luchadora solo lo limitaba en ataques normales. Mientras hagas ataques normales tienes la tasa crítica, pero en cambio esta mantis, pues de por sí casi todo lo que engloba daño crítico lo va a aumentar. Entonces va a estar muy bien esa parte, ¿vale? Por acá dice Tony, esa mantis Tony, ¿esa mantis sirva con avispa? ¿Crees que me estás preguntando si sirve con la avispa? Claro que sí. La avispa, por ejemplo, tiene perforación, una perforación, tiene daño verdadero. Vulneras parte de la defensa del enemigo. Es muy bueno también. Dice, Robot está evolucionando. Sí, Nicolás, está evolucionando literal. Dice, por lo menos la apariencia de insecto no es free to play. Va siendo ahora que saquen free to play. Una apariencia de insecto no estaría nada mal free to play, tienes razón. Oye, Tony, en mi cuenta principal me dieron solo 20 fragmentos de las mariposas y en mi cuenta secundaria me dieron 50. Pero será porque lo tienes en otro servidor. Yo les compartí una pequeña captura en la comunidad, donde verán el evento en los nuevos servidores. Están empezando a dar más fragmentos del tema del compañero ayudante que en los servidores un poquito antiguos. Esto ya lo hemos visto de anteriores eventos, como cuando salió salvando al pulgón, que hasta ahora en servidores antiguos no ha salido. La venganza de la marmota, que solo había en servidores nuevos. Ese tipo de eventos que ustedes han visto que salen solo en eventos nuevos, pues ahora ya los van implementando poco a poco en servidores antiguos. Y parece ser que más adelante vamos a tener un evento donde vamos a poder sacar más cositas de esto, ¿ok? Pero es cuestión de que vaya poco a poco, ¿ok? No se preocupe por esa parte. Dice, hi Tony, ¿cómo estás, Jordan? Hi. Dice, Dolly Longy Berserker o Dolly Inflata Muerte. Yo te diría más Dolly Inflata y Muerte, te diría que vayas por esa formación. Tío Charo, ¿cómo estás? Sarluna, Evening Tony. Evening, Sarluna. Welcome. Listo por acá. Verán, ahora sí, especificando todo esto, vamos a comparar las estadísticas, ¿vale? A ver, de forma base, 70 de daño, 70 de defensa. Eso creo que no ha cambiado. Ha aumentado 5% más. Tiene 65, 65. Esta tiene 70, 70. Vale, desde ahí ya se ve la mejora, gente. Velocidad de marcha 70, 140. No me digas que tiene más velocidad de combate. 70, 140. Listo, no tiene más velocidad de combate. Aquí es lo que viene la diferencia. La mantis luchadora, para que active la habilidad que tiene, que la potencia, que es la habilidad de locura, solo tiene 50% de que se puede activar esta habilidad. ¿Qué es lo que pasa con la nueva mantis? Es una locura lo que le han añadido, gente. De 50 a comparación de la generación pasada, esta tiene 70%, gente. ¡Qué locura! Miren esto. Si te das cuenta, 70% más a comparación de la otra. Y bueno, esta mantis, cuando tiene este efecto, aquí te dice durante la batalla, el daño de habilidad de todos nuestros escuadrones aumenta un 20%. Después de que la línea de fondo libere habilidad de daño, existe la probabilidad de liberar la habilidad nuevamente. Vale, es full daño de habilidad. Ahora, ¿qué pasa, gente? Esta habilidad va a ser el terror de las transportadoras, ¿ok? No, esta no es la habilidad. Ya lo vamos a, en los talentos hay una habilidad que es el terror de las transportadoras, gente. A ver, ahora sí. Te dice que cada 2 rondas, esto quiere decir que se va a activar 4 veces si es que tú logras aguantar las 8 rondas, ¿ok?
Te dice que seleccionamos la hormiga especial de nuestro lado que causó el mayor daño durante este periodo, ¿ok? Durante 2 rondas, una hormiga que haya hecho el mayor daño va a seleccionar la habilidad, ¿ok? Esto quiere decir que si tú tienes en tu formación la muerte o la bombicina, pues como son las unidades que más daño pueden hacer en tu equipo, pues son las que van a recibir la bonificación de esta habilidad. Ahora te dice que aumentamos su tasa de críticos y efecto perforador en un 25%, ¿vale? Ya lo hablamos en un pasado, que es el efecto perforante. Prácticamente esto es muy bueno contra guardianas, les diría, ¿vale? Siendo una mantis que de alguna manera pues las guardianas son más fuertes ante estas, tal vez están haciendo un pequeño acomodo para ver qué tal va la mantis con el tema del efecto perforante, porque hasta ahora no hay mantis que tengan este efecto. Usualmente yo lo he visto en transportadoras el efecto perforante, porque las transportadoras tienen que vencer la defensa o penetrar la defensa de las guardianas, ¿no? Pero que le añadan tasa de críticos y efecto perforador más 25% gente, eso es muy fuerte. O sea, prácticamente, si ya tenemos por parte del insecto 5% de daño crítico, ¿vale? Y por acá tenemos esto que es tasa de críticos. Esto significa que es el porcentaje. Ya no te aumenta daño crítico, sino que es una tasa o un porcentaje crítico. Significa que tendrías un 25% más de aumento en el tema de los ataques o daños críticos que puedas hacer. Es como que el porcentaje que tú ya hacías lo vas a aumentar un 25% más. Eso, gente, va a matar más hormigas al enemigo, mucho más. Y el efecto perforador, por eso es que si tú mejoras defensa, pues contra esto está difícil, gente. Aumenta un 25%. Y convertimos el 10% del daño que inflige en poder de escuadrón para nuestro escuadrón con el poder más bajo. Ah, vale. Esto quiere decir que si tenemos una línea donde tiene muy poco poder, esto quiere decir que la línea de adelante está empezando a perder hormigas y está bajando su poder. Va a hacer que todo el daño que tengamos nosotros, el 10% lo va a impartir a la línea que tenga menos poder en tu equipo. Y te dice que este efecto dura hasta que la habilidad se active nuevamente, cada 2 rondas. Vale, gente, eso está muy bien, les diría que eso está muy bien. Por acá dice, no me leíste, Tony, deja, ahorita te leo, ¿vale? Dice, ¿sacarán después las apariencias de insecto a mitad de precio? Legoshi te diría que sí, solo que como no hay muchas apariencias, tiene mucho chance de que sea así, crack, te diría que sí. Ya, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, gentita. Dice, ¿cuántos puntos se pueden hacer en la fiesta de los insectos sin meter dinero? ¿Y qué recomiendas comprar y qué consejos puedes dar? Verán, en esta tiendita tú puedes llegar hasta el nivel 6, máximo, hasta nivel 6. Aquí puedes sacar hasta 800 de estos puntos, más o menos. 800 o 900, no me recuerdo muy bien. Tienes que estar activo y todo eso, ¿no? También es el tema de que en esta tienda lo único que te vas a poder sacar free to play es esto y algunas cositas de la tienda. Yo les recomiendo mucho, lo que vale la pena es el insecto, las cucarachas y esto que es la Z de inversión de insecto, que siendo free to play si es que no vas a gastar nada, mientras te esperes a más eventos de la fiesta de las hormigas puedes irte sacando esto que sirve para quitar los niveles de los insectos, que ayuda si es que tú no tienes planeado invertir nada en el juego, ¿no? Entonces te puede ayudar. Bueno, depende de ti si quieres gastar. Yo les recomiendo que en este evento, si quieren sacar su alga a mitad de precio, no conviene tanto, porque una purata o salticos ahorita en este punto no te va a ayudar mucho. Te limitan también a que llegues al nivel 15 y ahí es donde muchos pues tienen que gastar un poquito más. En este evento asegurado, gente, por el tema del nivel 15 tienes que gastar 350. Hay jugadores que con suerte sí se lo sacan en 300 y yo lo he visto. Yo me saqué en este evento el ambipligio, pero como no tuve suerte, me gasté 350. Tú puedes hacer las compras, si quieres sacártelo hoy mismo. Tienes que hacer las compras de este paquete que te dan 68 hojas. Y prácticamente te lo compras sin problema, ¿no? Podrías hacerlo. Te lo compras 6 veces para gastar 300. Y si en esa inversión de 300 tú te lo sacas, perfecto. Y si te hace falta, pues ya te compras otro de 50 y al final estarías gastando los 350, ¿no? Ahora, haciendo compras progresivamente durante todo el evento, ahí te sale más barato porque lo que haces es que el juego, por temas de misiones gratuitas y todo eso, el juego te regala $50.
Entonces, lo que haces es que asegurado, máximo gastes 300. Con suerte hasta menos de 300. Todo depende de la ruleta. Esta de aquí, gente. O sea, yo te puedo decir, tú puedes gastarte 280, 290, 300, otros 350, ¿sí? Pero más de 350 no es, gente. O sea, el máximo es 350. Y todo gira en torno a esto. Esperemos que la gente que tire le salga más los de 50 y de 10. Nada más estoy. Y prácticamente es así. No hay nada a mitad de precio en esta tienda, ¿en serio? Bueno, solo la de la Proata, que realmente no vale la pena, gente. La Saltico y la Proata, es que eso no conviene tanto, gentita. Una duda, si pudiera comprar un pack o algo no muy caro, ¿en qué gastar? ¿Qué sería lo mejor? Ahorita, lo mejor es esto del plan de insecto, crack. Esto es muy bueno. Te ayuda a que puedas sacar el insecto a 9 estrellas lo antes posible. No con un solo paquete, tienes que comprar varios para que el proceso no sea tan lento. Y sin duda ahora vale la pena comprarse esta oferta única, gente. Porque además de seguir mejorando el compañero ayudante, pues puedes sacarte fragmentos, gente. Pueden sacarse estos fragmentos de las hormigas Pay to Win conforme pase el tiempo. Diría que esto ya es buena inversión ya. Dice, en esta tienda no hay nada barato. Es lo mismo más caro del juego. Es lo que hay, gentita. Pensé que sacarían un compañero hoy. Pay to Win. Estuvo raro que no lo saquen. Te diría, Ainz, que lo van a mantener así durante un buen tiempo. Te diría. Yo compré el insecto ese dorado de ayudante. ¿Crees que vale la pena subir todas sus estrellas? Claro que sí. Es el mejor. A comparación de los que hay numorados dentro del juego, pues te da más bonificaciones este. Y obviamente, pues te asegura que en las 8 rondas se está activando habilidades. Los otros ayudantes de este tipo se limitan en 3 rondas, crack. A ver a Robot con el nuevo insecto. Déjenme ver, ¿ya estará? Uy, ya empezaron a comprar, gente. Uy. Esto es Robot, gente, ya empezó a comprar. A ver, ¿dónde está el duelo? ¿Cómo estás, Oryx? Bienvenido. ¿Ya hay más fuertes que Robot? Sí hay más fuertes que Robot, les diría. ¿De cuánto es el paquete si lo quieres sacar hoy mismo, Tony? Si lo quieren sacar hoy mismo. Bueno, antes de ir con el... Si lo quieren sacar hoy mismo, gente, tienen que comprar 6 veces el paquete de 50, que es este. Que es el paquete de $50. El que te da 68 hojas. Si quieres sacártelo hoy mismo, te compras 6 para gastar 300. Y si no tienes suerte, pues te compras otro de 50 y ahí gastarías los 350. Pero de ahí no pasa, ¿vale? De ahí no pasa. ¿Qué paquetes comprar durante los 5 días para que salga menos de 300 y máximo en 300? Tienes que comprar el de $1, puedes comprar el de 5 y luego el de 10. Y ahí quedaría, ¿vale? Y de ahí te saltarías a los que te dan insectos, que es estos de acá. Algunos, por ejemplo, no quieren ir a los de insectos porque te dan menos hojas, ¿ok? Porque aquí tendrías que comprar uno de 5 y otro de 10. Te dan otro insecto con una estrella más y otras hojitas más. Ahí estarías gastando unos $15, pero otros prefieren más bien este paquete de 20 que te dan 30 hojas, a comparación de las hojas que te dan acompañadas con los insectos. Es que este vale un poquito, te dan menos hojas porque viene acompañado de un insecto. Si tú solo tienes planeado sacar el insecto y no tener pues más estrellas de otros insectos para poder subirlo, pues te conviene solo comprar estos paquetes, ¿vale? Comprarías diario el de 1, 5, el de 10 y el de 20 y ahí cerrarías. No comprarías los que tienen estrellas de insectos, pero algunos prefieren porque tienen estrellas de insectos, ¿ya sí? Bueno, depende de ustedes. Ya si lo haces durante los 5 días. Si vas viendo, ahí haces un cierto gasto durante los 5 días. Y en el último día ya te compras solo paquetes de 50 para compensar lo que te haga falta en pescaditos. Pero todo gira en torno a esto, gente. Es así. Mira, Chiquizón. Me estaba olvidando de la pregunta que dijiste. Aquí los jugadores verán, esto ocurrió hace poco. No, ya hace mucho es de este cambio que hicieron. ¿Por qué algunos jugadores no pueden jugar al mismo tiempo en sus celulares diferentes cuentas? Verán, lo que tienen que hacer aquellos que tengan este problema es que el otro celular tiene que tener uno principal donde tengan las cuentas vinculadas sin problema, ¿ok? Ahora lo que van a hacer es que el segundo celular lo van a tener que borrar todo y reiniciar desde cero, gente. En emulador es mucho más fácil esto porque ahí no guardas información importante, pero es lo que hay. Ahora, una vez hagas el reseteo del otro celular, le elimines toda la información, lo que vas a hacer es instalar la aplicación de nuevo
solo ingresar el correo de la cuenta que quieres iniciar en ese celular. No vayas a cometer error de iniciar la cuenta que tienes en el celular que no hiciste el reinicio o no borraste toda la información. Porque lo que hace el sistema es que si reconoce que en los dos celulares hay información guardada de un mismo correo, te va a interrumpir y va a abrir uno después del otro, va a tener interrupción y así. Entonces lo que vas a tener que hacer es borrar el otro celular desde cero, solo iniciar un correo en esa cuenta y listo, ¿ok? En el otro celular lo que vas a tener es que el correo que iniciaste en el celular que borraste desde cero, también tienes que eliminarlo de ese celular para que no reconozca que estás abriéndolo desde ahí. Y ahí evitas esa interrupción, para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Para los que les sucede ese pequeño error. Antes no sucedía, pero por los cambios que hicieron, pues es lo que hay, gentita, ¿vale? Ahora sí vamos a ver a Robot, gente. Chuy, ¿cómo estás? Dice, ¿vale la pena la Proata aún sirve en Guardianas? Para PvP les diría que las de la celda están mucho mejores. Ya si quieres sacártelo, pero con el despertar es mucho mejor. No, todavía sigue en el proceso, gente. Vamos a tener que esperar un ratito. Mientras, vamos a explicar de la Mantis, gente. Todavía estábamos comparando formaciones. Miren, Sarluna me estaba escribiendo. Ya ni leí, gente. Me olvidé por estar explicando. ¿Qué me dijo Sarluna? Dice, no puede. Ok. Lo malo, gente, que en tiempo real en las transmisiones no puedo añadir subtítulos. Bueno, YouTube como que no permite eso, les diría. Tony, ¿hay alguna fecha estimada para que llegue la nueva Mantis a los nuevos servidores? Hijos, eso sí no les tengo el dato, gente, exacto. Lastimosamente para nuevos servidores, hasta que no te salga la luchadora, diría que es hasta luego de 3 meses. Verás, si en tu servidor, en los nuevos servidores que ustedes esperan que llegue, si ya llegó la Mantis luchadora, hagan el cálculo. Desde ese inicio que llegó en el evento la Mantis luchadora, a partir de ahí sumen 3 meses más y llega la Mantis nueva, que es la hoja, ¿no? Dice, ¿estás diciendo que se puede abrir la misma cuenta en 2 celulares? No, en diferentes celulares, gente. ¿Puedes leerme, Tony? Dime, crack. Tengo una pregunta, Tony. Si un jugador de mi servidor, el 1059, tiene 9G de kills, Insecto 54, ¿es fuerte? Sí. Claro que es fuerte, crack. Tony Soul. No, él no se la va a sacar. Es que tengan en cuenta que él es guardián. Entonces no le conviene sacarse la Mantis, gente. No, pues él va a mantener. Es que gente es de la misma generación. No se va a sacar la Mantis. Robot está en la clasificación de la tienda en top. Está en top 1. Sí, crack. Soy Limius, dice mi otra cuenta. ¿Cómo estás, crack? Ah, tú eres Limius. La nueva Mantis es solo PvP, ¿no? Es full PvE también. Ya les voy a especificar, es que lo que me faltaba. Es lo que me faltaba decirles. Bueno, vamos a compararla con la Antra Mantis, gente. Es lo que estaba haciendo. Nos quedamos aquí en el 70%. Si lo pones de ayudante es 35%. En cambio, la Mantis luchadora, si lo pones de ayudante, solo te da el efecto con 25%. La salud es 40%. Creo que esta tiene 45%. Tiene un poquito más de salud, eso es muy bueno. Ataque de habilidad 95. ¿Y la Mantis luchadora cuánto tiene? 90, Dios. ¿Cuándo van a sacar un insecto que tenga 100 de ataque de habilidad, gente? Qué locura, gente. 90. 95. Ya mismo están sacando los insectos hasta que tenga 100% de ataque de habilidad. Tiene de defensa 75. Y la Mantis luchadora 65 y esta 75, 10 más. Esto para PvP es muy bueno también. Dice invasión ofensiva de las hormigas soldado 40. Esto déjame ver. Invasión ofensiva 40. Tiene 40, 40, 30. Viendo esta Mantis, la nueva, la hoja seca. 40, 40, 30. Bueno, esto tiene lo mismo. Lo que se ha subido es en defensa de habilidad, ataque de habilidad, salud. Y ataque de todas las hormigas soldado 70-70. Comparación 5% conforme pasan las generaciones van aumentándole 5%, 5%. Eso está muy bien. Tony, esa persona que tenía problemas te escribió. ¿Cuál persona, crack? Dice, ya sale solo este evento. Ni cuenta ni el de Abeto. Cierto que el evento de Abetos, gente, ya no ha salido. Tiene mucha razón. A mí solo me deja comprar un paquete de 50 por día.
Creo que el que intentó nerfear mi cuenta la dejó. No creo que sea eso. Es tu banco, Ains. No es por el juego. Es por tu banco, crack. Para que lo veas. Pincho, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Ahora sí, déjenme analizar la habilidad que tienen sus talentos, gente. Ya vimos que tiene mucho daño crítico y que vas a pegar mucho crítico con perforación. Tiene muy altas probabilidades de que se active esa habilidad. Es una locura, 70% que se active la habilidad es muy bueno. La rama omnipotente en los insectos con sinergia, gente, son los mismos. Prácticamente no cambian nada. Te ofrece salud, acá otro punto de salud. Esto, gente, con todos los insectos de la antigua generación, que son de la primera, y estos que son de la segunda generación con sinergia, prácticamente tienen todo lo mismo en el tema de omnipotente. Donde cambia es la rama única de cada insecto, ¿no? Esta se llama Señor. Te dice que este insecto puede ayudar a nuestro bando a ganar gracias a sus poderosas habilidades. Listo. Esta, gente, es la habilidad que es el terror de las transportadoras, ¿vale? ¿Por qué razón? Ten en cuenta que el juego hace que las transportadoras tengan muchísimo daño de habilidad. Ese es el bufo que tienen las transportadoras. Por eso es que muchos van a notar que en el pangolín en transportadores y en día de transportadoras, pues van a pegar muchísimo. Y se sorprenden de que algunos dicen, Tony, yo con mis transportadoras pego más que en el día de arqueras. Es porque el simple hecho de transportadoras, el juego hace que tengan más daño de habilidad, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con esto? Esta habilidad, sin duda, pues el insecto lo hicieron counter directo de las transportadoras. Es counter directísimo, gente. Te dice que durante la batalla, el daño de habilidad causado por todo el equipo enemigo, las primeras 3 rondas se reduce considerablemente en este porcentaje, pero está en 0. Me imagino que en 8% tal vez nos reduzca un 20%, será, o un 15%. 15% de reducción en las primeras, dice el enemigo, a las primeras 3 veces se reduce. Me imagino que son en las 3 primeras rondas que reduce el daño de habilidad en un cierto porcentaje. Y también la defensa de habilidad se reduce en este porcentaje. Más bien, esta habilidad te reduce más la defensa de habilidad que el ataque. Y esto dura toda la batalla. Esto es una locura, gente. Es 25. Ah, tú te lo sacaste, JC. Es 25. Uy, que te reduzca a 25, gente, es una locura de ataque de habilidad. Prácticamente te están anulando lo que te da esta rama, por ejemplo. Y con por un poquito más si es que tú llevaras la configuración en tu talento de insectos. Buenas, Tony, voy llegando. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo estás, Kabir? El nuevo insecto estamos hablando, crack. Hola, Tony, buenas noches. Una pregunta. ¿Cuánto cuesta sacar esa nueva mantis? Si hoy te lo sacas, hoy mismo son $350. Cada día más pay to win. No cada día. Cada cierto tiempo nomás. A ver, ahora sí esta habilidad. Y te reduce la defensa. No sé hasta qué porcentaje de defensa te pueda sacar esto, pero ya es alto, ¿vale? Te quita ataque de habilidad y defensa de habilidad. En las 3 primeras, te dice. En las 3 primeras veces. Me imagino que son las 3 primeras rondas. ¿Te imaginas que se vuelva un Clash Royale el juego? Será un... no sé, pero ¿cómo lo harían? Sería lo interesante. Bueno, esta habilidad es la común que nosotros conocemos por el tema de todos los insectos que llevan. Esta le llaman estrago porque el ataque de habilidad que te lo reduzcan, gente, hace que en transportadoras ya no pegues mucho. Lastimosamente, esto sí es un counter directo en transportadoras. Esto tú llevando ambipligio ya va a ser muy complicado vencer este tipo de formaciones. Espero que no me encuentre tanto de ellos. A ver, te dice que en las primeras 4 rondas la defensa de habilidad de todo el equipo aumenta en este porcentaje y la resistencia de ataque normal es 6. Vale, le han añadido una habilidad más de supervivencia. Este de aquí, pero esto lo tenía también la mantis luchadora. Déjame ver. No, esta no la tenía. Esto te dice que en las 4 primeras la defensa de habilidad de todo el equipo. Ah, no. Sí tiene, solo que le han cambiado el diseño más bien. En cada ronda 50% de probabilidad de marcar al enemigo aleatorio con sus atributos. Ok. Y este de acá, en las primeras 4 rondas el daño de habilidad de todos nuestros equipos será 5% por cada ronda. Se puede acumular. Déjame ver si es que esto cambió. Porque el primero está igual, solo que le han cambiado el diseño. ¿Listo? Cada ronda hay 50% de probabilidad. Ah, tiene lo mismo. El daño de habilidad de todos. Ah, estas habilidades, gente, son lo mismo. Tanto la mantis de la generación pasada con la de ahora no han cambiado los últimos.
Lo que sí suelen cambiar es esta habilidad y los atributos que da y aumentados, ¿no? Es una muy buena mantis, gente. Así dándoles una valoración para PvP muy fuerte con el talento que lleva aquí. Contra transportadoras nos va a ir mal, gente, si es que nos toca contra esta mantis seca. Tema de la habilidad que lleva aquí. Tiene efecto perforante, gente, y daño crítico. Contra guardianas también ya se le va a hacer un poco más fácil vencerlas. No sé qué quiere hacer con el juego añadiendo este tipo de habilidades a los insectos, gente. Porque efecto perforante más bien sirve para transportadoras. Pero que le añadas a una arquera, esto quiere decir que está muy bien, gente. No, Tony, es 30 y 40. Ah, es 30 y 40 lo que te sube. Ah, este efecto te sube 30. No me te reduce 30% de ataque de habilidad. Y te reduce 40% de defensa de habilidad. Eso es mucho, gente. En nivel 8 te baja eso. Uy, uy, uy. Me equivoqué, es 30-40. Listo, listo, entiendo, JC. Uy. Vale. Listo, listo, gente. Si te baja 30-40, no, es mucho debuff lo que da al enemigo. Esta habilidad es full PvP. Es mucho PvP. En guardianas le afecta el que te reduzca la defensa. En transportadoras el ataque de habilidad. Pero ten en cuenta que los dos tipos de soldados llevan lo mismo, ¿no? Entonces está muy bien. En donde te dice insecto poderoso. Insecto poderoso, ¿me dices? Donde no lo veo. Ah, ok. Desde esta interfaz. Ah, aquí lo puedes ver. Ah, cierto, tienes razón. Aquí se lo puede ver. Es 30-40. Sí. Tienes razón. Es 30-40. Ya lo vi. Uy, no, es mucho, gente. Ese debuff que da es mucho. Dice, me gustaría tenerlo, pero no hay money. Pero sin duda, cuando añadan otra generación le van a añadir otras cosas más. Y va a estar más rota, ¿no? Pero a por sí, meta actual, muy fuerte. Dice, ayer se me ocurrió cómo podría ser un nuevo evento casi igual que las islas, pero que sea en prehistoria, en la época de los dinosaurios. En esa época existían hormigas, serían hormigas primitivas. No está tan mal, ya te diría. Está muy rotación, pero demasiada cara. Claro, exacto. ¿Cómo estás, Arnaldo? Dice, y ya los de cuarta estarán a mitad de precio, dice por acá. ¿Cuál los de cuarta, crack? Ah, los de la generación antes de que lleguen estos, los de primera sinergia. Sí. Por ejemplo, ahorita la mantis luchadora ya la van a bajar de precio. Es esperar los próximos eventos nada más. Y así cuando llegue el ambipligio lo bajarán de precio y así. Lo que haces es que si tú compras ahorita caro es porque es nuevo. Y tú vas a aprovecharlo en este momento. Yo les diría, yo cuando me saqué el ambipligio, rotísimo al inicio. Rotísimo, gente. Muy roto. Y hasta ahorita sigue siendo fuerte. Hasta que añadan pues esta mantis que nos va a contrar muy feo contra las transportadoras. Dice, ya salió el arcoiris a mitad de precio, exacto. Tony, ve si Robot ya tiene la mantis, déjame ver. Robot estaba acomodando eso. No, está en 8.3. Todavía no añade el insecto. Tal vez Blue Ant. No, él es más bien lleva la formación de guardianas. Kevin es transportador. Déjame ver el líder de DMC. No, todavía Kael todavía no se la ha cambiado. Bien eso. Para que lo cheque. Tony, mira privado cuando puedas, porfa. Déjame ver. ¿Privado en dónde? En Discord. Dice, y sigue ignorándome. ¿Qué pasó, Trevor? Tony siempre me ignora y eso que nos desvelamos juntos. Es que a veces se me pasan los mensajes, crack. Pero no veo tu mensaje. Acá dice, hola Tony, ¿podrías explicar esas estadísticas que aparecieron en los insectos y cómo influye al acompañante en eso? Ah, listo, te explico. Verán, a partir del acompañante o el compañero ayudante, ahora los insectos como que tienen una estadística base, ¿no? Que es esta de acá. 3000 de ataque, de defensa y vida. Solo hay 3 atributos, ¿vale? Ahora lo que hace es que estos atributos se potencian con el compañero ayudante.
Prácticamente esto solo se eleva si tienes el compañero ayudante con más estrellas. Entre más estrellas tenga el compañero ayudante, más estadísticas de aumento aquí te va a subir, ¿vale? Yo creía que este ayudante ya te aplicaba las bonificaciones. Ok, aquí te dice habilidad de ataque de las unidades especiales y todo eso, pero cuando lideren hormigas transportadoras. Yo pensaba que cuando ya aplicabas el insecto ayudante, por ejemplo en el ambipligio, ¿qué te da por acá? Ataque. Aquí puedes ver ataque de las hormigas soldado y defensa de las hormigas soldado. Se dan cuenta que antes de tener tú tienes ya una bonificación base, ¿vale? Mira, tenemos 5000, 5000, 2000. Es porque tenemos el insecto en 11 estrellas. Esto también sube con el insecto. Eso me faltó recalcar. Pero si tú ves ataque de todas las hormigas y defensa de todas las hormigas soldado, esta ya es una bonificación que te da el insecto de forma base, ¿vale? Ahora, esto es de potencia si añadas, ¿qué digo si añadas? Si añades el insecto, ¿no? Y mira, ahí ves el compañero. Y ves que de los 65 subió a 70. Me subió bastante porque ahorita el insecto que tenemos actual, ya hicimos la segunda compra en la tienda con la cuentita del buen Aret. Y subió un poquito más. Y ahí puedes ver las bonificaciones que te da. Prácticamente es la estadística base del insecto multiplicado por el aumento que te da. 5000 que ya tiene el insecto, más el potenciador del ayudante, pues suma todo eso y te da el resultado final. Prácticamente es eso. Entre más estrellas también tenga mucho más te va a dar los atributos, ¿vale? Aquí también puedes verlo. Y no solo esto, también tiene habilidades como las hormigas especiales. Y está muy bien. Ahora sí, ahí sí te lo especifiqué. Déjame ver, abro Discord. Mientras. ¿Por dónde me lo enviaste? Déjame ver qué me dice. Lo que me dijiste esta mañana, dice. Sí, de Discord. Ah, sobre la cuenta. Ahí lo veríamos, crack. Sky, ¿cómo estás? David dice, yo tenía una cuenta Pay to Win y estaba primero en duelos. Ni robot me ganaba. Luego me desperté y lástima, estaba soñando. Lo clásico, ¿no? Vamos a esperar a que robot se lo compre, gente. Es que todavía no lo añade la formación. Parece que está haciendo alguna que otra prueba, puede ser. ¿Cómo estás, Alan? Hola, Tony. Dice, ¿qué es mejor? ¿Dolly 4 estrellas, Inflata 4 estrellas, Berserker, Muerte o Salticus? Las últimas líneas sin estrellas. Mejor Muerte. Dolly, Inflata, Muerte, mucho mejor. Dolly, Inflata, Muerte, mucho mejor, claro. Sin duda. Me da curiosidad qué es lo que le van a añadir al transportador, gente. A la próxima generación de transportadoras. Quiero ver, a ver qué es lo que le pueden añadir. Me da curiosidad, porque ya estamos en el meta de evasión. No sé cómo vayan a potenciar más este efecto, porque de por sí, lo que ya hemos visto a comparación de las anteriores, insectos y todo eso, pues se han ido potenciando más con el tema de la evasión. Quisiera ver más efecto perforante, les diría. Tony, ¿sabes qué es la estrategia P5 o existe? ¿Qué es la estrategia P5? No sé, crack. No sé cuál es. Y no sé si existe, crack, también. No sé si existe. A ver, ¿qué más les iba a hablar sobre esta sinergia? Ah, esto de las estrellas ya saben que apareció con la segunda generación de los de sinergia. Tiene ataque, defensa, nuestra defiende. Bueno, esto parece ser que en todos los insectos de segunda generación con los que tienen sinergia, pues tienen lo mismo. Efecto recibido por ataque aumenta. Sí, prácticamente casi lo mismo. Realmente no han cambiado mucho en esto. ¿Crees que suban los daños a Marmota? Sí, JC. Vas a notar mucho el daño crítico. Vas a notar mucho. Se nota mucho, gente. Ese daño crítico. Pero esta Mantis se ve muy enfocada en PvP. En PvE obviamente vas a hacer buen daño, pero en PvP sin duda. Pero que sin duda JC van a subir los daños. Vamos a ver al tigre ya llegar a los 6G si se saca esta Mantis, gente. El tigre ya estaba por 5.9. Prácticamente con este insecto ya sube a 6 y un poco más. Dice, es que mi R4 me dijo que porque no entiendes esa estrategia perdimos la isla. Estrategia P5, no sé qué será. Tal vez tema de traducción, no te lo tradujo bien. Gracias por suscribirte, Brian, bienvenido.
También tengo cornígera, pero sin estrella. Si es mejor inflata. No, inflata es mejor. Claro, inflata es mucho mejor, crack. Quiero ver hasta el diseño. Déjame ver en el mapa si alguien tal vez tiene. Aquí tal vez de los otros rivales se lo sacaron. A ver, déjame ver el del 4CB. Es que no lo podríamos ver en el mapa. ¿Dónde anda el robot? Déjeme chequearlo. Se conectó hace 11 minutos. Tal vez ya se los maxió, gente, les diría. Tal vez ya se lo maxió, pero se olvidó de poner las formaciones. Porque ya está desconectado hace 11 minutos. No se lo ha no lo ha añadido tal vez. Hello. Ah, eres de TBC. Welcome. Thank you for watching. Bien, bien, bien. Vamos a ver, gentito. Bueno, quería mostrarles más bien. Es que como el buen Soul no es arquero, gente, no se lo va a sacar él. Tal vez con su cuenta que llevaba antes, sí, pero ahora no. Ahora no, gentito. Tal vez otro. No vi el top. Ellos dominan ahorita el top. Leant, él es transportador. Bings. And me. Todavía siguen con la mantis luchador. Este es guardián. Ok. DMC está muy fuerte ahora. Miren los jugadores que lleva DMC. Clyde. Todavía no se han actualizado. Esto lo deberíamos tenerle más tarde, gente. Hasta que sigan añadiendo cositas. Dice, los niveles de las estructuras que se suben en la isla se reinician cada evento de la isla. Sí, Brian, se reinicia cada evento de la isla. Tony pregunta, ¿para qué sirve contrato de territorio de casa? Ese contrato es pay to win, crack, ¿vale? Sirve para acelerar un poquito la incubación de los insectos que llevas. Día 457 en el juego y aún no me sale Berserker. Qué mala suerte. A ver, aquí 69, 53, 68, 63. Hay gente, todavía no se lo suben todavía. Tony, ayer tuve mucha suerte, conseguí 2 muertes. Bien, Daniel, goda esa parte. Todos tienen los insectos más actuales. Jack, claro que sí. Claro que tienen los insectos más actuales. Tienen insectos más actuales. Es que estos, gente, apenas sale algo, sin duda se los compran. Todos es así. Mira, y date cuenta, el top 47 tiene todos los de... Bueno, este jugador y tiene el Vindex. Ahora que sale a mitad de precio, pues lo puedes sacar sin problemas. Pero por lo demás, muy bien. Aquí en temporada suelen compartir. Ah, no, es una doble. No. Dice, tal vez en duelo de reinas alguno del top ya la está usando. Pero el duelo de reinas, bueno, aquí en el servidor todavía a Robot no se lo cambia. Pero esto quiere decir que Robot ya sacó el insecto de su formación. En el de la gloria todavía ninguno en lo que vimos del top. Todavía no se actualiza. Iván, ¿cómo estás? Hola, soy nuevo en el juego, un gusto estarte teniendo por acá, crack. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cualquier duda que tengas, hazla sin problema. Una alianza ya la sacó, lástima que no vi cómo era la animación de ese insecto. Ya se la sacó. Robot también se la sacó, pero el tema es que no lo vimos en su formación. Tony, soy guardiana y me salen hormigas de arqueras. Alan. Qué mal, ¿no? Verán, voy a tener que hablar con Robot a ver si
Ahora que tenemos la versión de PC como él usa iPhone. Vamos a ver si me presta su cuenta, gente. Así podríamos ver. Podríamos ver en directo cómo es el insecto y todo. Tony, tengo 2 contratos de territorio de casa. Buena ahí. ¿Cómo estás, Elayer? Bienvenido. Estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Aprovechen la oferta de los ítems para pasar estrellas de los insectos. Ah, cierto. Miren esto. Esto sí es. Cada vez que sale un nuevo insecto, gente, hay la oferta que te ofrecen 10 de estos en mucho menor precio, gente. A la mitad de lo que cuesta uno, ¿no? Prácticamente te haces un gran ahorro. Dice, hasta ahora voy 12 en 2 cuentas. Y ya he estado viendo uno de que otro de tus videos antiguos y recientes para aprenderla todo. Perfecto. Y eso que voy a renovar las guías, crack. Entonces, conforme pase el tiempo, mientras sigas creciendo con tu cuenta, pues iremos de la mano. Tony, lo chido del nuevo compañero de los insectos es que el Pay to Win también sale de incubación. Aunque obviamente es más lento subirlo. Sí, es lo chido también. Por lo menos no lo limitaron tanto. Así que está muy bien. Y desde Reina 10 ya lo puedes tener. Eso es muy bueno, les diría. Estaría bueno ver la cuenta de Robot. Quieren verla en directo, la cuenta de Robot. Tal vez lo haría en un video, gente. Tal vez haría un videito mostrando la cuenta de Robot, qué es lo que tiene. Hola, tengo una mala noticia. Dime, Slayer, ¿qué pasó? ¿Es en serio Robot te presta sus datos de su cuenta? Esperemos que la preste. La otra vez la vimos a través de Soul, pero... Surai. Me los dieron por un evento. Perfecto. Tony, lo malo del... Es las consigue siendo... Tony, lo malo es las... Es que las consigue siendo transportador. No te entendí mucho, Daniel. Las consigue siendo transportador. No, estas no las consigue siendo transportador. Esta prácticamente las compras y te las dan. El otra es de... ¿no? Y si les conviene también. Tony, aquí en el servidor 1325 dando consejos del juego y me sorprendió que hay muchos que hablan español. Tienes mucha razón. Ahorita la comunidad latina en nuevos servidores están a full, te diría. ¿Sabes? La comunidad de hormigas se piden emocionantes. Mira el video que gana recompensas. Discusión sobre el evento de incubación de 10 sorteos. ¿Y esto qué es? Juego olímpico de fecha para participar. Al parecer lanzaron un evento. Déjame ver esto en anuncios. Es que en anuncios se puede ver mucho mejor esto. Okay. Ah, el juego hasta lanzó una alineación de cómo puede llevar con la nueva Mantis. Ok. Netamente es full arquero, gente. Vaya este anuncio. Mira el video y gane recompensas, dice por acá. Deja ver el video. Ah, te manda pero a Facebook, gente. Ah, pero solo son 2000 copias. Vayan a comentar, gente, si quieren reclamar recompensas. Bueno, es de lo demás. Esto lo hacen para que vayan, gente, y compren monedas de hormigas, porque ahí esa publicación tiene un link también. Por acá dice, yo ya pude entrar a mi cuenta principal, ya que se extravió mi teléfono. Solo me quedé con una cuenta granja muy retrasada. Ya no pudiste entrar, qué mal, pero ¿por qué? ¿No la pudiste recuperar? Tal vez Geme te puede ayudar, crack. Una formación para el pangolín. ¿Para qué quieres? ¿Para transportadoras guardianas? ¿Arqueras? Conseguí las muertes siendo Ah, tú eres transporte y salió en las muertes. Bueno, de algo te ayudarán. Tengo una pregunta. Dice, ¿qué tanto debería subir el nivel y las habilidades de la hormiga que dan por login de 7 días? Y me salió una que tiene unas mandíbulas largas a los costados. Verás, la que te dan por el login es esta. Esta vas a tener que maxearla. Es buena al inicio, te va a ayudar. Luego esperemos que te salgan mejores hormigas para que hagas cambio de esta. Porque esta al meta actual solo te va a servir para atacar en eventos
como es la marmota y el pangolín. Pero eso lo vas a ver más adelante, Iván, así que no te preocupes. En un futuro te va a ayudar mucho esta. Por mientras, súbela. Te dieron una que es con mandíbulas largas a los costados. ¿Cuál será, crack? No me digas que te dieron diente gigante, porque esa tiene esa forma. Te dieron esta, porque esta es la que tiene mandíbulas a los costados. Si te dieron esta, crack, suertudo. Este es muy buena al inicio del juego. Es muy buena. Es diente gigante. Es God. ¿Qué salió en el evento? ¿Alguna hormiga también? No, no salió hormigas. Solo salió Caballero Oscuro. Perdón, me desconecté un rato. No. Solo la mantis la añadieron como algo novedoso. Si esa justa me salió. Iván, God. Esta al inicio del juego es muy buena. Muy buena, crack. Más bien dale más prioridad a esta que la coraza dorada. Esta para PvP, o sea, enfrentarte a otros jugadores de lo mejor que hay. Exacto, ya me contacté con el juego. Pero el problema es que no recuerdo bien de mi correo electrónico y la verdad ya estoy perdiendo los ánimos en el juego. Ya veo, Slayer. Bueno, ni modo. ¿Coraza o arqueada? Si hablas de coraza dorada versus arqueada, pues arqueada es mejor en PvP. Coraza dorada, en cambio, en PvP es mucho mejor que arqueada cuando le añades los despertares. Tony, la armadura dorada es buena al principio por el daño de invasión. La armadura dorada, o sea, coraza dorada. Y ya luego sirve en PvP. Al menos eso les digo a los nuevos en el 1327. Al inicio sí, es lo que tienes que maxear. Pero por ejemplo, el buen Iván le salió esta. Esta es mejor darle prioridad que la coraza dorada. Ainz, mira esto. Si no sabes tu idea de tu cuenta, lastimosamente, ¿cómo quieres recuperar la cuenta? Es lo malo. Es lo que a muchos les pasa. Tony, ¿qué es mejor? ¿La arqueada o la diente gigante? Para mí, a comparación de arqueada, la diente es mucho mejor. Lo que pasa es que la arqueada mejoras la probabilidad de activación de la hormiga. Y con el tema del despertar, estaqueas defensa y curación. Diente gigante potencias la activación de sus habilidades, aumentas el efecto de agotamiento, su presión que tiene, pues prácticamente es mucho más completa. Tiene dos efectos que son muy fuertes en PvP, a comparación de arqueada delgada. A la de mandíbula gigante se le tiene que poner una tropa específica de hormiga. Depende qué tipo de estrategia lleves. Iván, tú conforme vayas viendo los videos en mi canal te darás dando cuenta. Pero yo en los primeros videos que estoy subiendo especifiqué de que debes escoger un tipo de soldado. Puedes ir transportador o arquero. No te recomiendo mucho las guardianas porque son complicadas de subir más adelante por el tema de que en marmota les va un poquito mal, porque no son la unidad que hace más daño en el juego. Entonces por ese mismo hecho pues te va a afectar un poco. Por lo demás te diría, escoja arquera o transportadora. Si quieres ir y todavía eres novicio en este tipo de juegos, no tienes tanta experiencia en otros juegos parecidos a estos Kingdom, te diría que vayas con arqueras. Son muy buenas unidades, te diría. Yo en mi D me lo aprendí de memoria. Ainz, si te lo aprendes de memoria y si te ayuda en ese caso. Si alguien te sale que me venda su cuenta, pero que sea barato, porque no cuento con mucho dinero, o alguien que te regale una cuenta, avísame porfa. Slayer, puedes escribirme. Depende de qué cuenta quieras. Porque hay ahorita cuentas que están ofreciéndolas no tan caras, te diría. Y a buen precio. A buen precio y muy fuertes. Yo pienso que arqueada es más estable, pero no hace mucho daño. Diente es muy random, pero a veces te hacen buenos golpes. Siempre hubo esa duda de arqueada versus diente. O sea, yo no hablo por tema de actividad. A mí me gusta más porque diente sí te activa bastante. Es cierto que no te hace bastante daño, pero no buscamos en el PvP hacer mucho daño. Lo que buscamos es que en diente, bueno, en PvP depende de la hormiga. Por ejemplo, si llevas una hormiga que es full daño como cristal dorado, berserker, muerte, esas hormigas se enfocan en hacer daño. Esas sí, exclusivamente, sí o sí, al momento de activar deben hacer muy daño. Pero en diente gigante específicamente no buscamos que hagan tanto daño. En estas lo que buscamos son sus habilidades de control. Por eso son unidades de apoyo. Dice, yo por eso cada que creo una cuenta nueva, le escribo en un blog de notas y les
en el escritorio de la PC y otra en una hoja de papel guardado en mi cajón. Ya veo, Jack. Eso ayuda a la final si quieres recuperar. Te aviso por Discord para que me hagas un favor, porfa, ya que me gusta mucho el juego. Dale, crack. Ahí escríbeme sin problemas. Tony, ¿qué diferencia hay entre sinergia con arqueras 1 y sinergias con arqueras 2 del nuevo insecto? La diferencia es las estadísticas y el tema de las estrellas. O sea, si tú ves esto, estadísticas ya lo vimos. El anterior insecto versus este pues aumenta 5% más de ataque de habilidad un poquito más, defensa de habilidad y eso. Pero la diferencia más notable es esto. Esta es la diferencia más notable. Esto los de sinergia 1 no tienen. Vas hasta la 3 no tienen. Los de sinergia 2 tienen esto. Esto es una bonificación más adicional. Esto significa que tienes más estadísticas aún. ¿Cuál es el mejor compañero para el nuevo Mantis? Compañero. ¿Hablas compañero ayudante? Si hablas compañero ayudante, sin duda este es el mejor que hay, gente. Es que esto te asegura que en cada ronda pues pegues mucho. Actualmente tengo las zonas de incubación guardianas y arqueras al nivel 10 y transportadoras al 5. Debería subir principalmente entonces a las arqueras. Hablando por ahora que sigo chiquito de nivel. Sí. Pero Iván, conforme pases y sigas subiendo tu cuenta, te va a pedir que subas las unidades de transportadoras también, porque son requisitos para enfocarte en la reina. Otra cosa, Iván, mientras sigas subiendo tu reina, no te enfoques en subir otras estadísticas y ponerla, ¿qué digo estadísticas? Subir otras estructuras al mismo nivel de la reina. Solo sube lo que te pida la reina, ¿vale? Para que no te atrases. El objetivo es llegar lo antes posible a 25, ¿vale? Tony, muestra tu cuenta cómo vas. ¿Qué quieren que muestre mi cuenta? ¿Cómo voy en el barren? Tony, ya llegué a 1200 de daño con arqueras, 360 de vida y 800 de defensa con T9. ¿En qué debería enfocarme ahora? Vida. Con 1200 estaría bien. Enfócate hasta 400 de vida, te diría TJX. Ah, sí, ya entendí. Dale, Marco. Hola, Tony, ¿la formación enterradora diente y cristal dorado estará bien o enterradora en segunda posición? No, sí. Enterradora mejor en primera, diente de segunda y cristal de tercera. Estaría mucho mejor. Para la nueva Mantis, gente, insecto ayudante. Depende del insecto que lleves, ¿no? De insecto ayudante. Para la nueva Mantis, pues si tú tuviste la Mantis luchadora, le puedes poner ayudante la Mantis luchadora. O si tienes el avispón, que ahora se lo puedes sacar en el paquete mucho más barato. El avispón le va muy bien también. La araña corona de llamas sería más para PvE, porque desencadena daño con 7 acumulaciones, ¿no? Como ya lo hemos visto en sus habilidades. En cambio, el avispón es más para PvP, porque vulnera parte de la defensa del enemigo con el efecto de daño verdadero que tiene. Son dos cositas que debes tomar en cuenta. Ahora, pues, otro universal. Cicindela le va súper bien. Es muy bueno, mejora la activación de las habilidades. ¿Qué más podría colocarle? Otra arquera. Después de la corona de llamas salió pues la boxeadora. La boxeadora también muy buena. Depende de ti qué le quieres colocar. Tony, ¿será mañana el sorteo? Ya me estoy durmiendo. Sí, mañana vamos a hacer el sorteo, gente. Porque es tarde y quisiera que los que vayan a participar estén, ¿vale? El día de mañana. Y una disculpa por no hacerlo hoy. Debía haberlo hecho hoy. Si es justo, estoy haciendo en mi segunda cuenta. En la primera gasté demasiado, así que los haré como granja. Me dio risa tener ese error, porque vengo de Rise of Kingdoms, ¿vale? Que es otro juego parecido. Listo, entonces si ya tienes experiencia, ya sabrás cómo enfocarte también. Solo que Rise of Kingdoms, este juego sí tiene sus diferencias, pero son lo mismo, mejora estructura y eso. La boxeadora la tengo, perfecto, de ayudante de uno entonces. Tony, voy a cenar, ahora vuelvo, dale, L, provecho. Soy full arquera, si tengo la Dolly, Berserker, Akashi y Bombi. ¿Qué formación me recomiendas? Tienes Bombi, ya, Bombi de una tercera línea. De primera Dolly y tercera te va a tocar usar Acacia por mientras. Dolly, Akashi y Bombi sería una opción por un momento.
La boxeadora da más crítico. Deja de ver. La boxeadora. ¿Pero qué tipo de crítico es? Ah, pero es por la habilidad. Cierto. Dice, durante el batalla cada 2 etapas de ataque nuestro bando infligen daño. Ataque. Tasa del crítico de ataque normal. Pero te dice más 3%. Se puede superponer 5 capas. 5 por 3, 15. 15% más de crítico. Y después de que el efecto esté completo, se obtendrá un efecto de promover. Cada ataque tiene un 50% de probabilidad de realizar un ataque adicional al objetivo, causando un 250% de daño. Te diría que la nueva Mantis tiene más daño crítico, si es que estamos hablando de esta habilidad. Porque esta solo te da 15% más de crítico de ataque normal. Claro, este es, verás. Bueno, es diferente, ¿no? Por ejemplo, tasa de crítico de ataque normal es lo que hablábamos, ¿no? De la Mantis luchadora. ¿Qué es lo que tiene aquí? Tasa de crítico de ataque normal. Es diferente cuando la habilidad te da esto que dice... No, ¿dónde está la nueva Mantis? Es diferente cuando te dice... Ya no te pone la restricción de ataque crítico, sino daño crítico nada más. Eso involucra todo lo que sea crítico en el juego, te aumenta. Y adicional a eso te dice que tienes daño crítico y tasas críticas, ¿vale? Muy bueno esa parte. Sí, sería mucho mejor en este caso. Si quieres poner la Mantis boxeadora, mucho mejor por el crítico. Les diría cierto, si lo van a poner de ayudante versus una y otra. Mantis luchadora de forma ayudante te da mucho daño de habilidad y vas a liberar mucho el daño. O sea, para PvE les diría que va muy bien enfocada esta, porque te sube mucho el efecto del daño de habilidad. De ayudante tiene 25% de que se active y la Mantis boxeadora de ayudante tiene 25 igual. Entonces no estaría tan descabellado ponerlo. Tony, ¿funciona el sorteo? ¿Cómo que funciona el sorteo? Dice, hola Tony, me había retirado de Dance por problemas escolares. No sé casi nada de Dance, lo nuevo. Ya veo. Bueno, podrías verlo conforme pase el tiempo, lo que te has perdido. Podrías verlo en mi canal, crack. Y ahí te enteras de qué es lo que hayan añadido. Creo que se refiere a usar la boxeadora como ayudante, para más crítico como estrategia. Sí, ahorita le entendí a lo que se refería. Les diría que sí. JC te diría que sí. Perdona si no te entendí bien el mensaje. Tony, ¿cómo participo en el sorteo? El día de mañana lo ven. Ahí yo sé especificar cómo es que ustedes o qué es lo que deben hacer para el sorteo. Pero verán, eso es por parte de los que son jugadores que gastan en el juego. Van a patrocinar mañana unos paquetitos para todos los suscriptores. Si es que no se da el caso, solo sería para los miembros del canal. Pero ya voy a chequear esa parte. Así que pilas en esa parte, ¿vale? Bueno, creo que hasta aquí llegaríamos con la transmisión del día de hoy. Ya analizamos lo que trae el nuevo insectito. Por cualquier duda, inquietud que tengan, ya saben, por Discord me pueden escribir. Cualquier cosita ya saben. Dice, me dieron, fue un servidor que tenía 3.6 millones de poder, me dejaron a 2. Es por pelear, crack. No pelees mucho. Para que lo pilles. Para golpear al pangolín con transportadoras. Con transportadoras lo mejor que hay ahorita es... antes de que vayas a la selva, ¿no? Pero te voy a dar una formación también con las hormigas de la selva. Siendo transportador, coraza dorada de primera, chinches y cristal dorado lo mejor que hay en PvE. De ahí con el evento de la selva tiene que salirte Rimosus. Que es esta de acá. Esta es la mejor de transportadoras que hay actual en el juego. De ahí tú jugarías primera chinche, segunda cristal y tercera Rimosus, ¿no? Si es que no eres un jugador que gasta, obviamente. Entonces, lo demás muy bien, gente. Ahora sí, me despido, gentita. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima transmisión o un próximo videito. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Y nos veríamos dentro de poco, gentita. Cuídense mucho. Bye, bye, gentita. Chaito. Cuídense mucho. Yeah.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.